Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de las escuelas pedagógicas. Bienvenidos a un nuevo encuentro con su asignatura Uso de los recursos audiovisuales e informáticos. Hoy con un encuentro muy especial donde estaremos dialogando sobre el lenguaje audiovisual para lograr una clase acorde a las dinámicas comunicacionales actuales, una clase que pueda responder a las exigencias de nuestra sociedad. Permíteme quitarme el naso buco para lograr una comunicación más eficiente. En esta clase estaremos conversando sobre el lenguaje audiovisual. Precisamente, ¿qué es el lenguaje audiovisual? ¿Qué papel juega en nuestras clases? ¿Por qué es necesario que un profesor conozca elementos generales de este lenguaje? Muchachos, hoy el mundo es diferente. De alguna manera estamos conviviendo con diferentes lenguajes, no solo con el lenguaje verbal o escrito, sino también con otros como el icónico, el algorítmico y el audiovisual. ¿Sí? En el siglo XV trabajábamos esencialmente desde la era Gutenberg con el lenguaje oral o escrito, es decir, la concepción verbal del lenguaje. Sin embargo, hoy la mirada tiene que ser diferente porque asumimos una confluencia de lenguajes. Nuestros niños, esos que están en la escuela esperando por usted para que le dé clase cuando ya se gradúe, conviven con animados, videojuegos, recursos informáticos y todo ello se está configurando desde el lenguaje audiovisual. Por tanto, usted como profesor tiene que dominar elementos esenciales que le permita integrarlo a su clase para lograr precisamente una concepción más acabada del proceso y una clase más en función de nuestro tiempo, como decía nuestro Martí, poner al estudiante a nivel de su tiempo para que pueda lograr estar acorde a estas exigencias. De esta manera, el propio tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación favorece de alguna forma el lenguaje audiovisual cuando uno de sus componentes del contenido de la educación refiere a la comunicación, y es precisamente la comunicación desde el lenguaje audiovisual, icónico, algorítmico, verbal. Por tanto, es una exigencia hoy de la escuela que estamos construyendo juntos, muchachos. Esa escuela donde la comunicación juega un papel fundamental y el lenguaje audiovisual también. ¿Cuántas veces han usado en sus clases películas, videoclips u otros materiales audiovisuales para lograr fijar mejor el conocimiento, lograr una apropiación activa y creadora de la cultura? Pero se ha usado correctamente. ¿Se ha aprovechado toda la potencialidad que tiene ese material audiovisual? Sí, porque es un texto diferente, un texto que no articula comas, puntos o párrafos, sino más bien planos, angulaciones, movimientos de cámara, recursos que usa el realizador para llegar a usted con un mensaje más eficiente. Es por ello que el maestro tiene que dominar esos elementos porque les permitirá integrar mucho mejor a su clase. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y he visto muchas clases donde los profesores utilizan guías de observación para películas históricas. Imagínense ustedes, por ejemplo, una película como Baraguá y que las preguntas sean: elabora un esquema donde se expresen los factores que llevaron a la firma del Pacto del Zanjón. ¿Cree usted que es necesario ver la película para responder esa pregunta? Si el estudiante consulta un texto, consulta un libro, puede llegar a elaborar ese esquema sin necesidad de ver la película. Ahí se desaprovecha toda la posibilidad que tiene la película para lograr un mensaje más eficiente y poder contrastar incluso ese filme con determinadas concepciones en torno a la protesta de Baraguá, al papel de la música, al papel de la imagen dentro de lo que se quiere transmitir. Las preguntas se elaboran a partir del conocimiento puramente histórico y se descuida la riqueza del lenguaje audiovisual en la obra. Recuerden que son preguntas no para responder desde un libro, sino para responder a partir de la información que brinda la película. Pero tal cual sucede con Baraguá, también sucede con Clandestinos. Digamos, he visto guías de observación donde el profesor pregunta: ¿con qué objetivo se desarrolla la lucha clandestina en las ciudades? ¿Cómo se puso de manifiesto la represión batistiana contra los jóvenes revolucionarios? ¿Usted considera que esas preguntas son necesarias poder disfrutar de ese monumento de la cinematografía cubana que es Clandestinos para tener que responder? Por supuesto que no. El estudiante puede responder desde otras ideas y ahí al maestro se le escapa todas esas posibilidades que tiene el audiovisual
para lograrlo. Y es por ello, muchachos, que estamos hoy dedicando este encuentro de esta asignatura al lenguaje audiovisual, para que usted pueda familiarizarse con algunos aspectos de este lenguaje y pueda después integrarlos de manera coherente a su clase. Por eso es que el tema de esta tercera emisión es un encuentro con el lenguaje audiovisual. Fíjense que la intención fundamental, mis futuros profesores, es precisamente que ustedes sean capaces de caracterizar los elementos que distinguen al lenguaje audiovisual. Precisamente en el día de hoy nosotros vamos a trabajar muchas de estas cuestiones, pero hemos estado hablando del lenguaje audiovisual. Pero, ¿qué supone el lenguaje audiovisual? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo lo puedo concretar en mi clase? Veamos. El lenguaje audiovisual está compuesto por música, silencio, ruido, voz, formas, texturas, color, composición. A partir de poder entender esta concepción, es importante adentrarnos en algunos de los aspectos fundamentales que se refieren a la clase y tienen que ver con los planos. Es decir, yo no puedo hacer un análisis sobre un audiovisual si no tengo en cuenta cuáles son los planos. ¿Pero qué es el plano? El plano es ese encuadre que utiliza el realizador para poder mostrarnos las motivaciones, las emociones de esas secuencias y esa historia que se está contando. Y estos planos se organizan en secuencia. Una secuencia está compuesta por varios planos. Pero bueno, hemos hablado de plano y el papel que juega el plano. ¿Cuáles son los tipos de plano que existen? ¿Cómo lo puede usar el director y cómo lo articula dentro de la secuencia? Vamos a ver este material audiovisual. El concepto plano tiene un doble significado. Tipo de encuadre determinado por el grado de aproximación de la cámara a la realidad. Los planos lejanos tienen un alto valor descriptivo, los cercanos aportan un valor expresivo y los medios son, sobre todo, narrativos. Gran plano general, tipo de plano cinematográfico o televisivo que abarca un amplio escenario. Tiene sobre todo un valor descriptivo a los efectos de mostrar el espacio, ambiente, el paisaje donde se desarrolla la acción. El gran plano general también puede adquirir un valor expresivo cuando se requiere destacar la soledad o pequeñez de las personas dentro del entorno que les rodea. Plano general. Encuadre de la cámara que permite ubicar la totalidad de la acción, los lugares y los personajes que en ella intervienen. Se denomina también plano de conjunto. Plano americano. Es un plano medio ampliado que muestra a los personajes desde la cabeza hasta las rodillas. En este plano lo que interesa, sobre todo, es mostrar la cara y las manos de los protagonistas, por lo que tanto tiene un valor narrativo y también expresivo. Plano medio muestra el personaje de la cintura hacia arriba. La cámara está bastante cerca de él. Aporta sobre todo un valor narrativo, ya que refleja la acción que desenvuelve el personaje. Representa el verbo de la frase. En cambio, el ambiente que le rodea ya no queda reflejado. El plano medio también tiene un valor expresivo, ya que la proximidad de la cámara permite apreciar poco las emociones del personaje. Es el tipo de plano más utilizado. Plano cercano. Encuadre que comprende la cabeza y los hombros de los personajes con el consiguiente énfasis de la expresión. Plano detalle. Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje. La cámara está situada perfectamente sobre los elementos que registra. Su valor depende del contexto. Puede aportar un valor descriptivo, valor narrativo o expresivo. Los planos de detalle suelen tener también una corta duración y se intercalan con otros que aportan más información sobre lo que hace el personaje y el entorno que le rodea. Planos expresivos muestran la expresión de los protagonistas. Interesante, ¿verdad? Sin lugar a duda, otra de las películas que representa un monumento para el magisterio cubano fue Conducta, segundo largometraje de Ernesto Arana, que de una manera magistral logra interpretar a Lina Rodríguez, el personaje de una maestra, y logra de alguna forma reivindicar las prácticas educativas, reivindicar al maestro
cubano, y quiero mostrarles un fragmento donde se está discutiendo alrededor de uno de los personajes centrales, Chala, un niño de sexto grado que tiene muchos conflictos, una familia, pudiéramos decir, disfuncional, y cómo la profesora logra de alguna forma defender a su estudiante ante una funcionaria. En este caso, quiero que observen cómo Ernesto Barana usa mucho el primer plano, porque el primer plano tiene un valor expresivo, y para lograr precisamente esa intención con respecto a la maestra, el arraigo a su alumno y la defensa de él, pues precisamente se usa este primer plano. Yo los invito a ver esta secuencia de conducta, y si no ha visto la película, los estoy ya desde aquí dándole la invitación para que la vean, porque todos somos maestros y tenemos que lograr buscar esos paradigmas, esos modos de actuación que configuran nuestra identidad profesional. Los dejo entonces con esta secuencia de conducta y el uso del primer plano. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Que hay que internarlo, Mercedes. Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Pero no son solo los planos, los elementos que se tienen en cuenta en el lenguaje audiovisual, particularmente en la imagen. También los movimientos de cámara. Estos le van a dar un realismo a la secuencia, y también van a permitir que se desarrollen estos procesos. Yo les invito a que ustedes vean también un bloque de imágenes que nos van a acercar a algunos de los principales movimientos de cámara que se usan en la realización de un material audiovisual, porque los tendrá en cuenta después para poder elaborar guías de observación a este material y poder entender la intención de los realizadores y poder apreciar, muchachos, a toda su magnitud este lenguaje que es universal y que es bien hermoso. Adelante, movimientos de cámara. Tal y como indica el término, son los movimientos que pueden hacerse con la cámara en el proceso de grabación. Ellos pueden ser físicos u ópticos. Movimientos físicos. Sobre el eje de la cámara o fuera de su eje, sobre su propio eje, se denomina panorámica y consiste en un movimiento de rotación de la cámara hacia la derecha y hacia la izquierda. Normalmente la cámara está situada sobre un trípode y gira alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo y también puede tener valor narrativo. Dentro de este movimiento se distingue la panorámica horizontal o paneo, que es el movimiento de rotación lateral. La panorámica vertical se da cuando el movimiento de rotación es de arriba hacia abajo, tilt down, o viceversa, tilt up. Cuando el movimiento físico es fuera de su eje, se le denomina traveling. Consiste en un desplazamiento lateral de la cámara paralelo al objeto captado, sin variar su posición sobre el eje que la sostiene, similar a lo que se hace cuando caminamos conversando con una persona. Si la cámara avanza desde un sitio lejano a uno más cercano, dolly in, o al contrario, dolly back. También puede ser ascendente o descendente, que es cuando la cámara acompaña al personaje en movimientos hacia arriba o hacia abajo. Cuando la cámara se desplaza alrededor del personaje con una finalidad romántica o simbólica de encierro, se dice que el movimiento es circular. Se acostumbra a hacer situado la cámara en una vagoneta con ruedas que se desplazan sobre un carril de hierro. También se encuentran los movimientos ópticos, el zoom. El movimiento de zoom se realiza con las cámaras que tienen objetivos variables, es decir, objetivos zoom. Permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver con la angulación de la cámara, ¿sí? El ángulo con que se tome la figura va a lograr que se engrandezca o que sea más pequeño, que se vea más pequeño. Es decir, esa angulación va a dar una intención también a lo que se quiere contar. Puede ser también incluso neutro o puede desarrollarse desde arriba o desde abajo, y esto puede llevar entonces a un cenital o un nadir. Son de alguna forma angulaciones que le van a dar un papel fundamental a la historia, porque son recursos que usa el realizador para transmitirnos un mensaje. Y nosotros como docentes debemos usar esas ideas para lograr una guía de observación que tenga en cuenta estos aspectos unidos al color, a la textura y a otras ideas que también se ponen de manifiesto dentro de la imagen. Esa realización de imagen tiene siempre una de estas intenciones.
Ángulo de cámara. Perspectiva que subtiende la cámara al tomar cualquier objeto desde un emplazamiento dado. Ángulo de inclinación. Ángulo que se forma entre la horizontal y el eje de proyección de cualquier equipo, ya sea de diapositivas de cine. El término puede emplearse para referirse a la inclinación de la cámara de cine, fotográfica o de televisión, en cuyo caso se obtienen tiros en picado o en contrapicado. Contrapicado. Toma realizada por la cámara situada desde la parte baja de una figura o objeto. Esta angulación de la cámara añade un fuerte valor expresivo a las imágenes, ya que por razones de perspectiva el personaje queda engrandecido, potenciado, de manera que parecerá agigantado y poderoso. Suele indicar superioridad. Ángulo normal. Se obtiene cuando una línea perpendicular al objetivo de la cámara incide en perpendicular sobre la cara del personaje. En este caso, la cámara está situada aproximadamente a la altura de la mira de la persona. El ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial, aparte del que aporten los demás elementos sintácticos utilizados. Yo los invito a que cuando ustedes vean una película, una serie u otro programa de televisión, pues puedan identificar los planos, las angulaciones, los movimientos de cámara, porque son aspectos necesarios para poder entender precisamente el lenguaje audiovisual y ver la intención que va a tener cada uno de ellos. La luz juega un papel fundamental dentro de la realización audiovisual. Esta puede también exaltar alguna idea, puede ensombrecer otra y puede darle a la puesta en escena un aspecto realmente espectacular. Yo les invito a ver también ahora un fragmento de la película de Ernesto de Arana, Sergio y Sergey. Esta película tiene esta escena que refiere a una clase en el ISA y precisamente tenemos a una estudiante que defiende su tesis. Y fíjense cómo hay un enfrentamiento con las personas que están de alguna manera evaluando la práctica en función de cuestiones a veces dogmáticas, inflexibles. Y yo los invito, mis estudiantes, porque todos somos profesores y se están formando como ellos, a que puedan entender que la evaluación es un proceso abierto, flexible, donde no podemos establecer dogmatismo o esquematizar determinadas prácticas. Y son cuestiones que debemos tener en cuenta cuando logramos nuestra práctica profesional, es decir, cuando ya vayamos al aula para lograr evaluar a los estudiantes de su diversidad, desde las condiciones que van mostrando y desde las propias actitudes y aptitudes que logran, sobre todo si estamos hablando de una escuela de arte. Por eso les voy a proponer este fragmento para que vean el uso de la luz, pero también la concepción de la evaluación y la confrontación que se da entre la maestra y este estudiante de arte. Adelante. Paula, felicidades. Bueno, entonces podemos dar paso ahora a la ponencia. Está dentro de la pieza. ¿Cómo que dentro de la pieza? ¿Y entonces? A ver, Paula, por sugerencia de tu profesor Sergio, aceptamos tus términos. Pero teníamos un acuerdo. ¿Y yo lo estoy cumpliendo? Esta es mi tesis. El discurso que ustedes necesitan está dentro. La música es otro de los aspectos más importantes dentro de una obra cinematográfica, una obra audiovisual. Precisamente porque puede lograr emocionarnos, darnos un sentido de pérdida, de vacío. Y esa concepción lo va a lograr precisamente esa combinación entre la música y el sonido. Muchos son los músicos que en Cuba han apostado al cine y han dado obras maestras como Leo Brauer, José María Vitier o Edesio Alejandro.
Nadie puede olvidar la película Clandestinos, la actuación brillante de Luis Alberto García y de Isabel Santos, sin tener en cuenta la música de Decio Alejandro. Ella realzó esta película, ópera prima de Fernando Pérez, en el año 1987 y que sin duda logró un paso de avance en la cinematografía cubana de finales de la década del 80 y la manera en que se contaban las historias. Veamos este fragmento de la película Clandestinos. Comenzábamos con una guía de observación de la película que podía incluir algunas de estas preguntas, pero ¿qué les parece si hubiéramos preguntado ¿y qué papel jugó la música en el filme? Esa música logra de alguna manera establecer el mensaje que quiere transmitir el autor, y yo creo que la guía hubiera tenido un valor agregado porque le hubiera dado una mirada diferente. Recuerden que estamos formando a los estudiantes desde una formación integral, y esa formación integral debe operar con esos lenguajes con los que él convive, y quién lo va a preparar para ellos sino en la escuela. Por tanto, no hablo más, vamos a ver este fragmento, esta secuencia de la película Clandestinos. Otra de las ideas fundamentales que tienen que ver con el lenguaje audiovisual es el montaje. El montaje, que es la yuxtaposición de estos planos, angulaciones, movimientos de cámara y la música para devolvernos un espectáculo realmente sin precedentes. Ese montaje es importante porque va dándonos de alguna manera el tempo del filme, de la secuencia cinematográfica, y de alguna manera nos puede transmitir cuestiones que son muy interesantes. Yo los quiero dejar también con una de las secuencias preferidas de esta película de las que le hablaba, una de mis secuencias preferidas de la película José Martí, El ojo del canario, y que tiene que ver con el juicio del adolescente Martí. Yo quiero que ustedes vean esta secuencia y fíjense cómo en ella van a confluir diferentes planos, angulaciones, movimientos de cámara, pero también van a ver los cortes, cómo son muy bruscos para poder transmitir esa secuencia que queremos ver, y fíjense cómo va a tenerlo todo el tiempo aguantado la silla en el aula, porque nos va a llevar a un crescendo emocional muy fuerte dentro de la escena. Yo los dejo con esta secuencia para que vean el montaje, repito, es esa yuxtaposición de planos, angulaciones, movimientos de cámara, y que puedan integrar estas cuestiones que hemos visto en esta primera parte de la clase. Ahí les va José Martí, El ojo del canario, año 2010, Fernando Pérez, y una secuencia realmente impresionante. Observen el montaje. En mi cuarto que se escribió esa carta. Y sí, es verdad. Ahí no está mi firma. Pero yo también soy responsable de lo que hice en esa carta. Yo también soy autor de ella. Acuérdate, Pepe. No. Fermín, ¿tú sabes que fui yo el único que escribió esa carta? Y que el fiscal no se equivoca cuando dice que... No tiene usted derecho a la palabra hasta tanto no le sea ¿De qué otorgada derecho a la por el palabra es el que usted tribunal? me habla? Mi derecho a la palabra no ha existido nunca. Me he pasado la vida entera viendo cómo por culpa de ustedes mi familia tiene que sobrevivir en la miseria, viendo cómo las personas que yo quiero tienen que ser humilladas, alejadas delante de mí por tener ideas que a ustedes no les convienen. Y todo eso yo lo he tenido que clavar aquí sin que ninguno de ustedes me dé nunca el derecho a la palabra, a yo poder expresar lo que siento. Pues lo que yo siento y lo que pienso es que yo no soy un hijo tuyo, porque yo nací en Cuba, soy un hijo de Cuba. ¡Es un traidor! Y como la mayoría de los cubanos, lo único que quiero es la libertad de mi tierra y de la gente que piensan como yo. ¿Cómo se puede Escribí esa permitir, carta, no señor fue él, presidente? fui yo. Hay que hacer algo. Y en ella están mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre que un traidor. ¡Basta Y ya! pueden condenarme, ¡Claro, pero el déjenme, juicio! que no van a impedir la libertad de pensamiento. ¡Vamos, condenarme! ¡Pero aquí está, no me verdaderos condenados! ¡La razón no se puede imponer por la fuerza! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!
Decía que un elemento importante que no podemos descuidar tiene que ver con el mensaje que transmite la película, el material audiovisual en sentido general. A veces puede parecer imperceptible, sin embargo debemos intencionarlo de la guía de observación para lograr una clase más a la altura de estos tiempos y una dinámica realmente que permita que el estudiante pueda percibir el mensaje que está transmitiendo el director. Yo los quiero dejar ahora con un fragmento de la película Una novia para David, ópera prima de Orlando Rojas en la década del 80, precisamente en el año 85, y vamos a ver precisamente esta película, este fragmento, porque nos va a mostrar una maestra dentro de un aula con los estudiantes y puede parecer imperceptible ideas como el tema del buró, es decir, cómo ella se va a poner detrás del buró para dialogar con los estudiantes y lo va a usar como una ruptura en la comunicación, va a ser un freno para la comunicación con sus estudiantes. A lo mejor vemos la película, puede pasar de manera inadvertida, sin embargo, si lo intencionamos desde la clase, el estudiante puede en esa producción de significado tener en cuenta qué papel juega el buró dentro del diálogo, por qué se encuentra haciendo una ruptura con la comunicación y son cuestiones, o qué elementos utiliza la maestra para de alguna manera evadir lo que los estudiantes le están reclamando o le están exigiendo, y uno puede ser el buró, y quiero que entonces lo observen detenidamente desde esa perspectiva. Adelante. El examen es el jueves. La materia que va es esta. Permiso, profesora. En nombre de Lola yo quiero hacer un planteamiento. Si es el examen, tiene que ser el jueves. Sí, profesora, sobre el examen no estamos de acuerdo. Mire, es que nosotros habíamos quedado con el subdirector docente de que el profesor nuevo que viniera nos iba primero a repasar y entonces después nosotros íbamos a hacer el examen. Sí, pero el programa no se puede cambiar. El programa no se puede cambiar. Yo no tengo la culpa de que el profesor le haya entregado. Claro, profesora, nosotros lo entendemos, pero el nuestro tampoco. Si usted pudiera, nos daría clases extras, o si no, con un monitor. Mire, Maricela estaba también en matemáticas y Miguel también. Mire, profesora, el problema es que no nos habían advertido. Si no hubiéramos estudiado el fin de semana, ¿no verá? Así que esta es la razón. Estudiaron el fin de semana. La prueba tiene que ser el jueves. Anoten. El tema de hoy es el principio de la dualidad. Profesora, a mí no me parece correcto que usted se vire de espalda. No, aquí todavía se está discutiendo un problema que afecta a todo el colectivo y aún nosotros no hemos terminado de dar nuestras opiniones, profesora. Bueno, vamos a hacer una cosa. En el receso nos vamos a ver con el subdirector docente y vamos a analizar todo esto. ¿Está bien? Y usted viene conmigo a la oficina. ¿Estamos? Otro de los filmes que también engalaron el magisterio cubano fue Doble Juego. Doble Juego es una serie que se produce en el año 2001 por Rudy Mora y que deviene en película en el año 2002. Esta película, que fue un resumen de la serie y que va a tener en cuenta las historias fundamentales de dos de sus protagonistas, va a enmarcarse en la Cuba de inicios del siglo XXI en una secundaria básica. Allí vamos a tener a dos estudiantes con conflictos diferentes y una profesora que trata de articular todo este proceso en la secundaria básica. En este fragmento que les voy a poner no les voy a dar criterios, solo quiero que lo observen y después vamos a volver sobre él para ver la intención que quería el director referido a la idea. Vamos a observar solamente el fragmento. Ahí les va. Lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? No leas el libro, Que yo... Él se apareció en mi casa de pronto y... ¿De qué casa me estás hablando, Matilde? No me vengas a decir que ahora te vas a permutar. Chica, tú no me estás oyendo. ¿Qué permuta ni permuta? Que me acosté con él. ¿Y te acostaste con quién? Que me acosté con Víctor Manuel. Ay, Dios mío, se quema mi familia. Isabel, a la hora del receso la quiero ver en la dirección. Estás en llama, gorda. Isabel. Al director lo vamos a ver al regreso. Recoja su mochila y vamos. ¿A dónde? Como sus padres siempre están tan ocupados que nunca pueden venir a la escuela, ni a las reuniones de padres, ni cuando se les cita, hoy yo voy a ir con usted a su casa. ¿Qué espera? ¿Vamos?
No sabe lo que está haciendo, profe. Queso, mijo, queso, leche, vaca, sal. Padre, ponte la pila. Lo que quiero es que le hagan entender a Isabel que a la escuela no se va a jugar. Y otra cosa, lo que su hija vaya a vender, que lo venda afuera, en la calle, a la salida, pero no dentro de la secundaria, porque aquello no es una tienda. Si ya terminó, puede irse. Cierra la puerta, Isabel. Usted no sabe lo que ha hecho. Y si piensa que ha hecho un bien, déjeme decirle que posiblemente usted lo que ha traído aquí es la desgracia. Me facharon los tenis. ¡Creo que ahí! No sabes lo que me puede pasar a mí si me mete un chivatazo, ¿eh? ¡Nieta, coño! ¡Te voy a matar! ¡Te suelto nada! Interesante, ¿verdad? Y conmovedor. Fíjense cómo esa maestra va a lograr, sin querer, condicionar un conflicto familiar que llevó precisamente a una situación trágica, y es a esa riña que se da entre la adolescente y su madre y que va a llevar precisamente a condiciones nefastas. Ahora vamos a observarlo desde otra perspectiva. Fíjense, yo quiero que ustedes sean capaces de advertir el mensaje que transmite el director con la primera parte de la secuencia cuando están sentadas la adolescente y la maestra. Y yo quiero que observen lo que el director pone en la pizarra detrás de la estudiante. Fíjense cómo dice atención diferenciada. Traten de leer, atención diferenciada. Ahí hay un mensaje claro. Si la maestra conociera realmente los problemas que tenía esta adolescente, los conflictos familiares en los que se estaba desarrollando, pues no hubiera conducido el análisis de la manera que lo hizo. No hubiera enfrentado a la madre y hubiera buscado ayuda en otros centros, hubiera dado otras miradas. Pero fíjense, los invito a buscar esta película Doble Juego para que puedan acercarse a esa secundaria y muchos de los problemas que todavía hoy están en la realidad y que pudiéramos tenerlos en cuenta nosotros que estamos configurando nuestro modo de actuación y que debemos lograr convertirnos en unos profesores a partir de lo que aspira la sociedad de nosotros dentro de este proceso. Recientemente también disfrutamos en nuestras pantallas de la serie Entrega, con guión de Amílcar Salati. En esta serie también se va a poner un profesor como centro de la discusión, del análisis, del debate, al profesor Manuel de la clase de Historia. En una de las secuencias que aparece en la serie, Manuel hace un análisis de una película y también revela esa producción de significado y cómo nosotros a veces consumimos ciertas películas, ciertos audiovisuales y no tenemos en cuenta la intención que se está transmitiendo. En este caso, con una de las películas de la saga Rápido y Furioso, y vamos a ver cómo este profe Manuel, desde el aula, logra hacer un análisis del texto audiovisual de una manera diferente y logra desentrañar todos los mensajes que está transmitiendo este fragmento del filme. Vamos a observar. Muchachos, el lavado de cerebro es burdo, burdo. Fíjense, con una lata de Coca-Cola aceleran un carro que casi ni podía caminar, que casi ni se mueve. ¿Dónde termina la competencia? La carrera, ¿dónde termina? Fíjense bien, en el monumento al Maine, mírenlo ahí, detrás de ese carro dando vueltas. Miren, el monumento al Maine, que es la justificación del gobierno norteamericano para estar en nuestra isla y llevarse la gloria. Mírenlo ahí. Y ahora miren lo mejor de toda esta secuencia, muchachos. El cubano le entrega la bandera cubana. Un trato es un trato. Y después de esto, el americano dice que lo que quiere de nosotros es nuestro respeto. Por eso es que les digo que hay que conocer la historia, muchachos, para darse cuenta de que eso que ustedes ven ahí, es una manipulación para seguir con la idea del anexionismo como nuestra única opción de supervivencia. Y no es así. A mí me duele reconocerlo,
Pero todavía hay personas que piensan que eso puede ser una opción. Y pensar eso, muchachos, es tirar por la borda años y años y años de sangre y de sacrificio. No es justo. Vamos a tener en nuestra emisión a una docente del municipio Huira de Melena, provincia de Artemisa, que ha enrumbado un poco su investigación en torno a los medios audiovisuales, en particular la relación entre el lenguaje audiovisual y la clase, en este caso en español literatura. Bienvenida Taimí Sosa Ravelo a nuestra emisión. Sé que se desempeña en este minuto como metodóloga municipal en el área del español y la literatura, pero nos interesaría saber un poco qué motivaciones la movieron un poco para poder investigar sobre el lenguaje audiovisual y su tratamiento en la clase de español literatura. Precisamente, como docentes de español literatura, es nuestro trabajo el formar estudiantes que sean comunicacionalmente eficientes dentro de la sociedad. Los preparamos para la comunicación y para que se comuniquen de manera correcta. Sin embargo, hemos notado en observaciones a clases que generalmente se utiliza mucho el texto literario escrito porque el alumno entra más en contacto con las obras literarias que forman parte del programa de estudios. No obstante, nosotros podemos, desde nuestra preparación, fortalecernos para poder analizar textos en el aula que estén más a tono con las dinámicas comunicacionales actuales. Es bien sabido que nuestros estudiantes están interactuando en un mundo cada vez más de imágenes, de sonido, de interactividad, y por tanto nosotros tenemos que desde nuestras clases irlos preparando para poder relacionarse dentro de ese mundo. Y en muchas ocasiones ellos mismos nos han comentado, cuando hablamos de una obra literaria en clase, de la versión cinematográfica que han podido ver de esa obra. Y les gusta mucho poder contrastar, en este caso, lo que vieron en la obra con lo que están viendo desde la obra literaria en el aula, y a partir de eso es que hemos decidido precisamente preparar a nuestros docentes para analizar en clase el texto audiovisual, pero desde la perspectiva no solo de la adaptación que puedan hacer los directores de cine o los que trabajan con otro tipo de medio audiovisual sobre la obra literaria en sí, sino también que aprendan a tener en cuenta en esas clases el lenguaje propiamente audiovisual. Yo siempre me he preguntado, profesora, con respecto al tema del lenguaje audiovisual, porque a veces hay especialistas que dicen que acercarse a una obra literaria, cuando uno se acerca a la obra cinematográfica, pues puede demeritar la obra literaria, o entonces el estudiante no se acerca a la obra literaria. ¿Qué opinión le merece esa relación entre la obra literaria y la obra cinematográfica con respecto a la clase de hoy? Bueno, no necesariamente la obra cinematográfica, la obra audiovisual, demerita constantemente la obra literaria. En ocasiones son precisamente textos muy bien logrados. No obstante, existen diferencias entre ellas. El resultado fundamental de la investigación que hemos venido realizando radica en que hemos logrado vincular en el análisis los elementos que tienen que ver con el análisis del texto escrito conjuntamente con el análisis del texto audiovisual. Claro. De manera que una vez que nosotros analizamos en clase una obra literaria, podemos contrastarla con la obra cinematográfica, con la obra audiovisual, teniendo en cuenta que el análisis que vamos a hacer va a pasar por 3 niveles. Un primer nivel fundamentalmente descriptivo, donde se habla de los personajes, del ambiente, de los conflictos, de las transformaciones que van ocurriendo en la obra. Esto es lo que tradicionalmente hacemos cuando analizamos cualquier obra literaria en cada una de nuestras aulas. Un segundo nivel en el que se proponen, por ejemplo, las guías de observación que estamos acostumbrados a elaborar una vez que vamos a observar un material audiovisual en nuestras clases, pero que en este caso se van a incluir actividades que tengan en cuenta el sonido, la música, la voz, el silencio, los ruidos u otros efectos, además de eso, la imagen, los planos, las angulaciones, los movimientos de cámara, las luces, la escenografía que se utiliza, el color, además de la presencia de textos escritos, que en ocasiones son
parlamentos de la obra literaria como tal, pero que en otras ocasiones son algunos textos escritos que incluyen el realizador, quien quiera que sea, de esa obra audiovisual que se pone en perspectiva. Y un tercer nivel en el que se identifican entonces elementos de la comprensión del tema que aborda la obra, que va a ser común en el texto audiovisual y en el texto literario escrito, y que tiene que ver pues la valoración crítica fundamentalmente de ambos trabajos, cómo coinciden en muchos elementos y cómo favorecen la intertextualidad, le permiten al alumno ponerse en perspectiva y ganar en riqueza desde el punto de vista de lo que él comprende del análisis y de lo que le aporta. Una vez que logramos eso, pues precisamente estamos en nuestras clases favoreciendo que el alumno se ponga a tono con dinámicas comunicacionales de su realidad cotidiana y que le permiten una apropiación más activa y creadora de la cultura que les rodea. Bueno, para mí ha sido un placer. Igualmente, muchas que usted gracias. haya podido compartir con nosotros. ¿Qué mensaje le deja a esos profesores que se están formando precisamente en las escuelas pedagógicas y que muy pronto van a ir a la escuela en torno a esa idea? ¿Cuál es ese mensaje que deja como final dentro del proceso? Bueno, quisiera entonces en este caso dirigirme a esos estudiantes y lograr específicamente que no dejen nunca de preguntarse cómo podemos en todo momento fortalecer nuestra preparación, acercándonos al texto desde todas las maneras posibles, acercándonos desde la manera que nos permita ser cada vez más creativos, estar más a tono con las dinámicas comunicacionales de nuestros tiempos, y el texto audiovisual y su lenguaje en específico es una manera en nuestros días muy creativa de lograrlo, de alcanzarlo. Acérquense a eso y me parece que no se van a arrepentir en su práctica docente. Bueno, éxitos en su próxima defensa de la maestría. Gracias. Y nos vemos nosotros, continuamos dialogando sobre el lenguaje audiovisual en la emisión. Bueno, ya sí no me va quedando mucho tiempo para la emisión. Ustedes van a tener otros encuentros en el curso que profundizarán en algunos de estos aspectos y por supuesto que van a enriquecer mucho más la perspectiva con respecto al uso de los recursos informáticos y audiovisuales. Yo los quiero dejar con un estudio independiente para que ustedes trabajen con su profesor en la clase presencial que será la próxima semana. Seleccione un material audiovisual y valore sus posibilidades didácticas. Proponga las posibles interrogantes que permitirán un tratamiento efectivo del sistema de conocimiento a partir del análisis del texto audiovisual. Fíjense que en esa actividad ustedes van a seleccionar cualquier material audiovisual, ya en función del perfil en el que ustedes se estén preparando, en función de las asignaturas que estén recibiendo, y a partir de ahí van precisamente a elaborar una guía de observación y sobre todo ver las potencialidades didácticas que tiene esa obra antes de elaborar la guía de observación. Sí, muchachos, lo importante es que ustedes cuando se van a enfrentar a la selección de esa obra audiovisual puedan establecer esas potencialidades didácticas y después precisamente puedan elaborar las preguntas que harán a los estudiantes para enriquecer esa concepción. Y estoy seguro que la semana que viene ustedes estarán con sus profesores dialogando sobre esas guías de observación, utilizando planos, angulaciones, y verán el lenguaje audiovisual desde otra perspectiva y la obra desde otra manera. Ahora sí, no queda tiempo para más, solo recordarle que use el nasobuco y mantenga siempre que sea posible el distanciamiento social y físico. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao.